Y Televisión Canaria. Imagen del Congreso de los Diputados. Está interviniendo la ministra de Igualdad, Irene Montero, en esta jornada de sesión de control al Gobierno, donde lo más esperado hoy es la comparecencia de la ministra de Defensa para hablar de los tanques que se van a enviar desde nuestro país hasta Ucrania. Los primeros van a llegar a finales de esta misma semana, aunque se espera el envío de algunas unidades más. Hoy va a dar los detalles, vamos a estar atentos. Que en primer lugar amplía la protección social a las familias y da apoyo a la crianza. Reconocemos. ¿Qué tal? Buenos días. El presidente de Francia aguanta el pulso contra los sindicatos y la oposición a cuenta de la reforma de las pensiones en su país. Y eso que la 10ª jornada de protestas volvió a tornarse violenta, con enfrentamientos entre policía y manifestantes. Al menos 20 personas han sido detenidas, la mayoría en París. La capital francesa volvió a ser el epicentro de las protestas. Según los sindicatos, más de 450.000 personas salieron a la calle solo en esta ciudad, pero por el momento sin lograr sus objetivos. También protestas en otras grandes ciudades como Burdeos, Toulouse o Nantes, pero el gobierno ha establecido una línea roja sobre este asunto y ha rechazado incluso un mediador ante una reforma que considera necesaria para la sostenibilidad del sistema de pensiones. Lo cierto es que algunos empiezan a bajar los brazos. La huelga de basureros termina hoy después de 23 días de paro y sin lograr también sus objetivos. Cerca de 10.000 toneladas de basura se han acumulado en las calles de la capital en este periodo. Siguen saliendo a la luz imágenes del tiroteo que acabó con la vida de 6 personas en una escuela de Estados Unidos. Si ayer vimos los movimientos de la asaltante buscando a sus víctimas, hoy vemos la intervención de la policía desde la cámara de uno de los agentes. A través de ella vemos la tensión durante la intervención de los agentes armados que finalmente abaten a la asesina, aunque tarde, para evitar la muerte de 6 personas, 3 de ellas niños. El presidente Biden vuelve a cargar contra la libertad de portar armas en el país, pero muchos temen que lo más seguro es que no sirva de nada, una vez más. Y estas que van a ver son las imágenes del incendio en un centro de detención de inmigrantes en México que ha acabado la vida nada menos que de 39 personas, de las 68 que estaban retenidas en este lugar. La mayoría de Guatemala, Honduras y Venezuela, que trataban de llegar a la frontera de Estados Unidos cuando fueran detenidos. El gobierno mexicano señala a los propios migrantes por haber provocado el incendio como medida de protesta. Los supervivientes aseguran que a pesar de las llamas, nadie les abrió la puerta para que pudieran salvarse. Y primera parada de la mañana, Congreso de los Diputados, imagen en directo del Pleno del Congreso, en el que está previsto que la ministra de Defensa, Margarita Robles, explique la decisión de enviar 6 carros de combate Leopard a Ucrania, que llegarán a aquel país a finales de esta semana. Está interviniendo ahora mismo la ministra de Igualdad, Irene Montero. Esta semana el Gobierno tiene previsto también enviar otros tanques, ya serán un poco más adelante 4 unidades más. La comparecencia se va a producir a petición de los partidos que apoyan al Gobierno, Bildu y Esquerra Republicana, que recelan del envío de los tanques. Dicen que es una decisión de enorme trascendencia por las implicaciones que puede tener en el conflicto y que se produce sin haberse debatido y votado en el Congreso de los Diputados. Hoy precisamente el presidente Pedro Sánchez ha comenzado su viaje a China, donde se va a reunir con el líder de aquel país, Xi Jinping, con el que hablará del plan de paz chino para la guerra de Ucrania. Y asumiéndolo desde el Estado, una tarea muy importante como es el cuidado de las personas dependientes. Cuando hacemos inversiones para construir escuelas infantiles, estamos garantizando que cada familia... Bueno, entre tanto, Rusia vuelve a provocar a Occidente iniciando unas maniobras con misiles balísticos capaces de portar una ojiva nuclear y llevarlo hasta otro continente. Pero a la vez que trata de mostrar al mundo su fuerza nuclear, recomienda a su población prepararse para una emergencia de este tipo. Las vallas publicitarias en Moscú han empezado a mostrar vídeos de cómo preparar una maleta de emergencia en caso de ataque atómico. Las imágenes enumeran los elementos esenciales para esa bolsa, que incluye, entre otras cosas, una linterna, una radio, comida y agua para 3 días.
También se indica cómo acudir al refugio más cercano. En el frente de guerra, el ejército de Putin sigue asediando otra ciudad, Avdiivka, en el este del país. Es el apocalíptico escenario de Avdiivka. Los combates en este punto al este de Ucrania solo dejan escenas de devastación. Bloques residenciales inhabitables, edificios hechos escombro y calles desiertas. La unidad de policía conocida como Los Ángeles Blancos evacúa a este niño de 3 años y a esta anciana ante la cercanía de los enfrentamientos. Aquí quedan unos 2000 residentes y todavía hay 5 niños, dice este agente. Hay quienes se niegan a abandonar una ciudad que llegó a tener cerca de 32.000 habitantes. Lyubov aprovecha para alimentar a sus vacas ahora que no hay bombardeos. Te acuestas a dormir, te tapas y empiezas a pensar, te despertarás a la mañana siguiente. Si te despiertas, le das gracias a Dios, cuenta. Elena vive pegada a su radio por si tuviera que evacuar repentinamente la aldea. ¿A dónde debemos ir? ¿Cómo puedo dejar mi casa atrás?, se pregunta. El presidente Zelensky visitaba este martes Sumy. Las fuerzas rusas invadieron esta región, limítrofe con Rusia, al comienzo de la invasión, pero al mes fueron expulsados tras una feroz contraofensiva ucraniana. Nuestra frontera con Rusia está bastante cerca de aquí, una frontera que ningún tirano logrará borrar jamás. Los ucranianos van a vivir aquí, en sus pueblos y aldeas, que se reconstruirán después de la guerra, prometía el líder ucraniano. Para ganar esa guerra, su ejército sigue recibiendo armamento de Occidente. El ministro de Defensa ucraniano agradecía así a Reino Unido el envío de los primeros tanques Challenger. Ante el estancamiento de sus tropas en las distintas líneas del frente, Rusia sigue exhibiendo su fuerza nuclear. Este martes iniciaba unos ejercicios con su sistema de misiles balísticos intercontinentales, en los que participan, según el Ministerio de Defensa ruso, 3000 efectivos militares. Bueno, pero la invasión rusa a Ucrania también va a tener consecuencias para los atletas de su país. Por lo pronto, el Comité Olímpico Internacional levanta el veto a los deportistas rusos y bielorrusos que estaban sancionados desde la invasión de Ucrania y va a permitir que compitan en el proceso de clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024, aunque no garantiza su presencia en esa cita. El organismo recomienda a las federaciones que autoricen su participación en competiciones internacionales siempre y cuando sea como deportistas neutrales, individuales y no como equipo. Tampoco podrán participar aquellos que apoyen activamente la guerra. El jefe del Comité Olímpico de Rusia ya ha calificado de inaceptables estos criterios anunciados por el Comité Olímpico Internacional. En las últimas horas han salido a la luz imágenes grabadas por las cámaras que llevaban los agentes que abatieron a la mujer que mató a 6 personas en un colegio en Nashville, en Estados Unidos. Entre ese momento y la primera llamada de emergencia alertando del tiroteo pasaron 14 minutos. La grabación procede de la cámara corporal de los agentes que llegaron en primer lugar al colegio tras las llamadas de aviso. En ella se ve como varios policías registran las aulas del primer piso en busca de la tiradora. La secuencia avanza mientras abren las puertas. Tras escuchar los primeros disparos, suben por una escalera a la segunda planta y recorren 2 pasillos antes de localizarla. Poco menos de 3 minutos de tensión hasta que logran abatirla. La autora de la matanza cae inmediatamente al suelo y la grabación termina con uno de los agentes confirmando su muerte. Sospechoso abatido, comunica al resto. La tiradora de Nashville lo tenía todo planeado. La policía halló en su casa varias armas y un mapa en el que Hale detallaba los accesos al centro y la ubicación de las cámaras de vigilancia. Las primeras hipótesis apuntan a que tenía resentimiento. Los médicos la atendían por un trastorno emocional, explicaba el jefe de la policía, John Drake, después de entrevistarse con sus padres. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha ordenado que las banderas de las instituciones ondeen a media asta
y ha vuelto a pedir al Congreso que veten las armas de asalto. El Congreso tiene que actuar, ha manifestado Biden. Padres y alumnos han organizado una vigilia en memoria de las 6 víctimas del tiroteo. En la vecina México vuelve a ponerse en cuestión el trato a los inmigrantes por parte del gobierno de aquel país. Naciones Unidas pide que se investigue la muerte de 39 personas, 39 migrantes que permanecían detenidos en un incendio en un centro en la frontera de Estados Unidos. Una tragedia que vuelve a mostrarnos la dureza del drama migratorio. Gritos de tristeza e indignación. 39 migrantes mueren por un incendio en un centro de detención en México. Tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron. Lejos de asumir responsabilidades, se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados. El gobierno acusa a los propios migrantes y eso a pesar de estas imágenes. Las cámaras de seguridad revelan cómo las llamas comienzan a propagarse y ninguno de los agentes abre las celdas para socorrerles. No abrieron la reja, lo dejaron encerrado, el fuego avanzó y ellos no salieron de ahí, no lo oyeron porque no le dio la gana. Que tenían hasta un mes metido ahí, lloraban hambre porque no le daban comida, no es justo. Naciones Unidas pide que se investigue el detalle que sucedió y es que con esta tragedia se vuelve a poner de relieve la crisis migratoria que vive la región. Sin preguntar si tenemos papeles, si no tenemos papeles, nada. Te montan, eres inmigrante, te montan y te llevan. Ya. Sí alzan la voz familiares de las víctimas y otros migrantes, quienes también temen que su vida corra peligro ya no solo en la travesía, también cuando están a tan solo un paso de Estados Unidos y lo peor piensan dentro de edificios propiedad del gobierno mexicano. Bueno, cambiamos de asunto, volvemos a Europa. En Holanda, un donante de semen ha sido demandado por no respetar el límite de 25 hijos nacidos con su aportación. Se le atribuye la paternidad de 550 niños, nada menos, porque además ofreció sus servicios a escala internacional a través de Internet, incluso aquí en nuestro país. Esto nos lleva a preguntarnos qué límites hay en nuestro país sobre este asunto. Aquí rige una ley de reproducción humana asistida de 2006 que establece que la donación nunca tendrá un carácter lucrativo. Otra diferencia con Holanda es que allí los donantes están obligados a revelar su identidad, mientras que en España los descendientes solo tienen derecho a obtener información en circunstancias que comporten peligro para su salud. Con todo, parece prácticamente imposible que se pueda dar en nuestro país un caso como el del holandés. Vamos a ver por qué. Hablamos con Mariona Rius, es directora del laboratorio de la clínica Ferti, una clínica de reproducción asistida de Barcelona. ¿Qué tal, Mariona? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, este asunto, la verdad, es que nos lleva a sentir curiosidad por este procedimiento y por la ley que pueda haber aquí en nuestro país. Hay una ley de reproducción asistida. ¿Cuál es el límite, por ejemplo, de fecundaciones que un donante puede tener aquí? A ver, aquí en España lo que está regulado es el número de nacidos que puede haber de un donante, porque el donante puede participar en diversos tratamientos de fecundación in vitro, de inseminaciones, pero que no lleguen a dar un recién nacido vivo, ¿no? Entonces aquí hay una limitación y es de 6 el número de nacidos en España por donante. Habrá quien se pregunte, bueno, ¿y qué más da? ¿Por qué, Mariona, se impone un límite a los nacidos por donante? Pues básicamente por posibles problemas de consanguinidad que tuvieran estos hijos si en algún momento llegaran a encontrarse, ¿no? y formar una pareja. Entonces, básicamente es por estos problemas de consanguinidad. Claro, porque aquí se respeta en todo caso el anonimato de quien dona, ¿verdad? La persona que dona nunca sabe si alguna persona si ha sido efectiva su donación, si ha tenido hijos con ella, ¿no? Exacto, no se sabe ni el número de nacidos de ese donante ni la identidad de ese donante. En todo caso, lo que nos marca la ley es que se tiene que seleccionar un donante con las características fenotípicas, es decir, físicas, de la receptora de esa muestra de esperma
y eso es lo único que pueden saber los pacientes, ¿no? Esas características, los pacientes y los centros, pues nos ocupamos de procurar un donante con estas características físicas y de grupo sanguíneo, pero nada más, no se conoce nada más acerca de la identidad de este donante. O sea, que se busca un donante idóneo, por así decirlo, se selecciona, pero esta persona no puede cobrar por esa aportación, ¿no? No, en ningún momento la donación es retribuida. Hay una pequeña compensación por las molestias que implica la donación, ¿no? Pero en ningún momento se retribuye lo que es la donación en sí. Mariona, según su experiencia, este tipo de servicios a través de la fecundación asistida, ¿está en aumento en nuestro país? ¿Es un servicio que se reclama cada vez más? Está en aumento y de hecho está en aumento por dos factores principales, que uno es el retraso en la edad de la maternidad y paternidad, sobre todo por el hecho de la edad materna, a más edad, más dificultades para conseguir un embarazo de forma natural, con lo cual las parejas o las mujeres recurren más a la fecundación in vitro. Y por otro lado, también a las mujeres solas que desean tener un hijo o las parejas de mujeres también utilizan las técnicas de fecundación in vitro para poder conseguir un embarazo y un recién nacido vivo. Claro, viendo estas noticias pudiera parecer que es un proceso sencillo, pero no es así, ¿verdad? No, es un proceso muy complejo y que tampoco muchas veces no se consigue a la primera, y entonces es algo que, bueno, para los pacientes es un proceso costoso a nivel de implicación psicológica y económica, y a nivel técnico es un proceso muy complejo también. Bueno, pues nos ha servido este caso que nos ha llamado la atención para saber un poco más de lo que dice la Ley de Reproducción Asistida en nuestro país y cómo es este proceso. Mariona, muchas gracias por atendernos. Buenos días. A vosotros. Buenos días. Bueno, vamos con otro asunto. Clara Ponsatí, eurodiputada, antigua consejera de Enseñanza, cuando el gobierno de Cataluña declaró la independencia y buscada, pues está en busca y captura, ha estado algo menos de 24 horas en nuestro país. Un momento en que se le ha detenido, aunque inmediatamente se le ha puesto en libertad. Su abogado ha negado hace unos minutos que su llegada haya sido una prueba para la vuelta de Carles Puigdemont este mismo año. Ponsatí fue detenida por un delito de desobediencia. Anoche mismo se la liberó y ha vuelto a su residencia de Bruselas esta mañana, donde deberá comparecer ante el juez Llarena, el próximo 24 de abril. Soc eurodiputada i tinc immunitat a tota la Unió. Només a Espanya aquesta immunitat no se'm reconeix ni a mi ni als meus companys d'exili, el president Puigdemont. Estava pensant en això. Una mica més, sisplau. Soc amable. Sí, soc conscient. Vostè s'ha posat... No me tindran, no. El cotxe es posarà en moviment. No vull que ningú prengui mal, sisplau. Estic parlant amb ell, no? Bueno, ese era el periplo de Clara Ponsatí, que saben que desde la reforma legal del Código Penal ya no puede ser acusada de sedición. Ayer el ministro del Interior, Ander Marlaska, insistió en que no dimitiría tras conocer que el Tribunal Supremo anulaba la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos. Bueno, pues hace solo unos minutos en el Congreso de los Diputados, donde ahora vemos el estrado en la intervención de otro diputado, ha insistido en que las razones que le llevaron a destituirlo se mantienen y que esas prácticas dudosas del coronel, ha dicho, se produjeron cuando gobernaba el Partido Popular. Insisto, la desolación, la inepcia absoluta para la gestión de los recursos públicos, desde luego se está imponiendo en todos los ministerios. Y le diré una cosa. ¿Usted tendría confianza en aquellas personas que gestionaban los fondos reservados y que gestionaban los fondos reservados sin el debido control,
que tuvieron que ser desclasificados a petición de la autoridad judicial y que están en un expediente y permitieron con ese no control de los fondos reservados que se utilizaran para destruir pruebas para que el Partido Popular pudiera ocultar su responsabilidad. Bueno, en Lisboa 2 mujeres han muerto apuñaladas, varias personas han resultado heridas en un centro islámico. Según las autoridades, el atacante portaba un cuchillo de gran tamaño y las víctimas eran trabajadoras de esa institución. El primer ministro portugués, António Costa, ha expresado sus condolencias. Por el momento se desconocen los motivos del crimen, pero la policía asegura que fue obra de una sola persona. En primer lugar, gustaría de transmitir... Y más de 200 detenidos y 175 policías heridos tras las protestas ayer en Francia contra la reforma de las pensiones. Esta reforma plantea, entre otras medidas, elevar de 62 a 64 años la edad de jubilación. Y estas manifestaciones, que comenzaron en enero, se están endureciendo en las últimas semanas, aunque aparentemente sin lograr sus objetivos. Esta es una de las imágenes más impactantes de la huelga de ayer. Los antidisturbios dejaron inconsciente a un hombre al que derribaron, pero como se ve en el vídeo, varios policías se detienen para brindar la asistencia. Los enfrentamientos estallaron en París y en otras ciudades como Rennes, Burdeos, Toulouse y Nantes. Pese a las imágenes que han dejado las protestas de este martes, las autoridades francesas aseguran que fueron en gran parte pacíficas. Eso sí, obligaron a cerrar el acceso a la Torre Eiffel, el monumento más emblemático del país que recibe 25.000 visitantes diarios. Je constate comme vous l'extrême violence. Es Gérald Darmanin, ministro del Interior francés. Desplegó 13.000 policías para la huelga de este martes y ha estado en el centro de las críticas por la violencia policial. En esta 10ª jornada, la cifra oficial de manifestantes es de 740.000 personas, pero según los sindicatos, son 2 millones de franceses los que protestaron por la nueva ley de pensiones que aumentan 2 años más la edad de jubilación. La huelga de ayer acabó como ven, con los manifestantes bailando y cantando junto al cordón policial. Tiempo para una pausa, no tardamos, aún tenemos muchas cosas que contarles. Les proponemos ahora que se fijen en esta cifra, 5.500 millones de euros al día. Esto es lo que está costando la economía global la ciberdelincuencia, un tipo de crímenes que está creciendo cada año y que afecta a empresas de todo tipo. Antonio Cárdenas, ¿qué tal? Porque vemos noticias de ataques a grandes compañías, pero hay muchas no tan grandes que incluso tienen que cerrar su actividad por culpa de estos ataques cibernéticos. ¿Qué tal, Roberto? Sí, lo que vemos en los medios es, por ejemplo, ese ataque a la clínica, a la Hospital Clínic de Barcelona recientemente, a Telepizza también, hace tiempo a la cadena SER también aquí en España, que tuvo mucha repercusión. Y lo que se dice siempre en esos casos es no se paga el ciberataque e intentamos recuperarnos. Pero hay empresas un poquito más pequeñas que tienen que recurrir incluso a pagar el ciberataque, como vamos a ver. Bueno, tú hablas de una cifra, esos 5.500 millones de euros que nos cuesta a todos los que vivimos en el mundo al año. Esta es la cifra, la ciberdelincuencia en estos momentos. Pero es que esa cifra va más, fíjate en este incremento, el 28% de ciberataques en 2022, un 28% más que en 2021. O sea que ya del 2021 al 2022 fue creciendo. Tenemos, como te decía, esas pequeñas y medianas empresas hacen que este porcentaje se incremente. El 49% de las empresas que sufrieron un ciberataque pagó un rescate, aunque se dice la principal recomendación, la número 1, es que no se pague, lógicamente, pero bueno, algunas sí que han tenido que recurrir a esos pagos. Y también lo que decíamos, el 57%, más de la mitad de las empresas pequeñas que reciben un ciberataque acaban cerrando esa empresa por los daños que supone ese ataque. ¿Cuáles son, Antonio, los ciberataques más comunes? Vamos a recurrir al diccionario de los ciberataques en este año 2023 y vamos a empezar por el phishing. El phishing es el más conocido, es ese mensaje que recibimos en el teléfono móvil o incluso que recibimos en el correo electrónico y que significa, bueno, phishing pesca, bueno, que pesca nuestros datos personales. Ahí los ciberdelincuentes van a cualquier cosa, a un dato bancario, a unos datos personales que pueden utilizar para entrar en otro sistema. Bueno, claro, ese es el phishing. Tenemos el malware, esto ya es un poquito más sofisticado, es una infección del equipo receptor. Esto también ocurre, por ejemplo, cuando recibimos un email en nuestro correo electrónico y abrimos un enlace. No lo abramos nunca si desconfiamos
sabemos por qué, se mete este software en nuestro ordenador y lo infecta. De aquí pasamos a el ransomware, que ya es un poco más sofisticado todavía. Es un tipo de malware y lo que hace es directamente secuestrar nuestro equipo electrónico. Esto es, por ejemplo, lo que ha pasado en el Hospital Clínic de Barcelona o en algunos de los ciberataques grandes que han ocurrido en los últimos tiempos, y ya se meten en el sistema y de ahí ya dominan lo que está ocurriendo con ese equipo informático o con el sistema completo de la empresa. Y por último, los deepfakes. Esto ya es un engaño con inteligencia artificial. Hemos visto recientemente esas fotografías trucadas o esos vídeos que no son lo que parecen. Bueno, pues te mandan un material audiovisual de ese tipo y te engañan para, por ejemplo, una extorsión, un vídeo de una persona haciendo algo que a lo mejor parece indebido, bueno, pues para que pagues un rescate para que ese vídeo no vaya a las redes, ¿no? Bueno, ¿y qué podemos hacer con particulares para evitar estos ciberataques? Vamos a ir también a ese decálogo, bueno, son 4 recomendaciones de lo que se... Tetrálogo. De lo que se tiene que hacer en el caso de que creamos que podemos estar siendo víctimas de un ciberataque. Bueno, primero, mensajería instantánea, mucho cuidado. Antes se hablaba incluso de las faltas de ortografía de los mensajes, que ya es que vienen incluso sin faltas de ortografía, lógicamente, porque eso es lo principal. Mucho cuidado con la mensajería instantánea, que no siempre, si te envía tu banco o la agencia tributaria un mensaje, además, ahora que empieza la campaña de la renta, no siempre eso significa que el mensaje sea del emisor que crees que te envía ese mensaje. Fíjense en los remitentes reales de los correos electrónicos, no lo que diga en el nombre del remitente del correo electrónico, sino vamos al correo electrónico a ver si corresponde con un correo oficial. Lo siguiente, no respondas si te solicitan información privada. Nadie te va a pedir información privada tuya, tu número de carnet de identidad, tu número de cuenta, tus claves personales para acceder a tus tarjetas de crédito. No te las van a pedir nunca por mensaje ni por email, y si te las piden es que es una estafa. Y lo último, no pinchen en esos enlaces de correo electrónico o mensajes sospechosos, como os hemos hablado, porque se introduce en el sistema, tanto en el móvil como en el ordenador al que le han enviado ese correo. Lo que pasa es que cada día recibimos docenas de correos, a veces en el trabajo muchísimos más, y claro, a veces se te puede pasar uno, se te puede colar uno y pinchar donde uno no debe. Las consecuencias de estos ciberataques son enormes. Miren, en el Hospital Clínic de Barcelona tuvieron que volver a las recetas en boli y a papel, a las colas a la puerta del laboratorio en busca de analíticas, en definitiva, a 20 años atrás por lo menos. Vamos a hablar con Rodrigo Melián Alonso, auditor y perito judicial tecnológico, especialista en ciberseguridad. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Roberto. Buenos días, Antonio. Bueno, dígame que esto del Hospital Clínic es una excepción y que estamos preparados para evitar estos ataques a gran escala. La verdad que cada vez se trabaja muchísimo más en la seguridad de las infraestructuras, pero no dejan de ocurrir hechos como este que nos ponen en guardia y que deben servirnos también para mejorar los planes de contingencia de ciertas entidades, ya que la ciberdelincuencia no para, ya sea un estamento político, sea un estamento económico, o sea un estamento social. Les da igual. Detectan donde hay una vulnerabilidad, entran y si pueden hacen un desastre. Claro, es que no quiero ni pensar, esto no es el Hospital Clínic, pero si entran en un gran sistema sanitario, yo qué sé, en un gran banco, por ejemplo, vamos, de solo pensar lo que puede ocurrir uno se echa a temblar. Sí, efectivamente, cuando pensamos en las consecuencias que pueden ocurrir cuando una entidad puede sufrir un ciberataque, pues pensamos lo peor, y de ahí que tengamos que trabajar esos planes de contingencia para tenerlo en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta que pueden producirse ataques de día cero. Conocemos ataques que pueden producirse, podemos luchar contra esos ciberataques, podemos poner medidas contra esos ciberataques, pero pueden ocurrir ataques llamados de día cero que son acabados de crear y que pueden hacer un daño para el que no estamos preparados. ¿Qué nos puede salvaguardar? ¿Qué puede salvaguardar a las empresas, a las entidades, a la ciudadanía con sus datos? Pues tener prevención, tener preparados pues, su plan, entre comillas, de contingencia, donde, por ejemplo, podemos preparar buenos sistemas de copias de seguridad para, si en un momento dado pasa algo, podamos restaurar nuestros sistemas, nuestra infraestructura y poder poner en marcha otra vez los procesos, ya sean de trabajo o procesos cotidianos. Claro, con esos sistemas evitamos, por ejemplo, lo que a veces ocurre. A mí me ha sorprendido el dato ese de la cantidad de empresas que pagan el rescate, ¿no? Si tenemos una copia de seguridad, por mucho que el ciberataque intente perjudicarnos, a lo mejor decimos, bueno, pues allá tu ciberataque, pero yo tengo mi copia de seguridad. Pero es que hay mucha gente, un amplio porcentaje, que está incluso pagando ese rescate, aunque la principal recomendación es que no se pague, ¿no? Sí, desgraciadamente pues hay estadísticas como la que estaban ustedes nombrando ahora hace un momento, en la que hablaban de esos pagos,
pero se recomienda siempre no pagar, porque pagar no te garantiza que te vayan a dar la información o que te vayan a dar el 100% de la información o que esa información ya no esté en otros puntos, por ejemplo en la dark web, donde se esté vendiendo a terceros, ¿no? Se recomienda principalmente siempre trabajar en la prevención, tener preparado ese sistema de respuesta por si pasara algo y si desgraciadamente pues, sucede algo que pueda poner en jaque lo que es la información de cualquier entidad, pues poder tirar de ese plan de prevención y restaurar todo, pero siempre la recomendación es no pagar. Pagar no garantiza recuperar la información. Rodrigo, ¿cuál es la ventana que suelen utilizar los ciberdelincuentes habitualmente? ¿El correo de los empleados, el correo de los responsables de la empresa, por ejemplo? Existen múltiples entradas, por eso hay que trabajarlas y hay que siempre trabajar en las auditorías tecnológicas que hay que realizar en las infraestructuras para detectar esas posibles vulnerabilidades que puedan aprovechar los ciberdelincuentes. En el caso de usuarios y usuarias, por su correo electrónico, imaginemos una empresa, pues son la primera barrera de acción en la que tenemos que trabajar para que impidan la entrada, por ejemplo, a través de correos electrónicos fraudulentos que pueden trasladarnos con un enlace web malicioso o un archivo malicioso que podemos descargar en nuestros dispositivos y que en el momento en el que están en nuestros dispositivos tienen entrada a la red. Por ejemplo, una vez tengan entrada a la red, pueden hacer movimientos y detectar otras vulnerabilidades y seguir haciendo daño. Se recomienda principalmente pues, trabajar desde esa primera línea de defensa que son pues, las personas que están trabajando en la empresa, ¿no? Que todo el personal esté formado para poder detectar o por lo menos mitigar en algún momento un ciberataque que pueda estarnos llegando. Y además se detectan últimamente, Roberto, no solo esos ataques a la empresa, a la organización, sino que si se meten a través del email de uno de los trabajadores, al final acaban intentando extorsionar también para que ese trabajador les pague un rescate. No solo le piden el rescate a la organización, sino también hacen pues, esa extorsión a los trabajadores, ¿no? Esto está ocurriendo, ¿verdad? Existen múltiples casuísticas. Ese caso que están comentando ustedes ahora mismo es, por ejemplo, extorsión a la persona que ha picado. Antes comentaban el phishing, que tiene 3 vertientes claras: el phishing a través de correo electrónico, el smishing, que es a través de los SMS, esos mensajes de texto que nos llegan a los terminales móviles, o el phishing, que es a través de voz. La persona que pique en alguno de estos casos lo que debe hacer es comunicarlo inmediatamente a sus responsables técnicos y no tener miedo de decirlo. Porque, como ustedes acaban de comentar, pueden incluso, si detectan que son o detectan a la persona en sí, la pueden extorsionar también. Claro, claro, y además, al fin y al cabo, Rodrigo, esto cualquiera puede picar, recibimos un montón de correos y bueno, tampoco hay que avergonzarse de ello. Rodrigo, muchas gracias por habernos atendido una vez más. Buenos días. Nada, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, Antonio, no sé si me quedo más tranquilo o al revés, o más inquieto por lo que pueda pasar. En todo caso, mirar 2 veces el ordenador y los SMS. Gracias. Bueno, y seguimos con un apunte que nos llega del continente americano. En El Salvador hay descontento con el presidente también por la guerra declarada a las maras, las bandas de ese país. Cientos de personas se vieron a la calle para protestar por los encarcelamientos que ellos consideran injustos que se han producido en el último año, en el que el presidente ha podido trabajar bajo el estado de excepción, deteniendo a 65.000 personas. Ojo, porque esto es casi el 2% de la población. Nayib Bukele presume de que el país es más seguro ahora, pero claro, eso no lo piensan las personas que han sido arrestadas injustamente sin una investigación o una orden de detención previa gracias a ese estado de excepción. Bueno, y Naciones Unidas alerta al resto del mundo sobre la situación en Yemen. 2/3 de su población necesita ayuda humanitaria y protección simplemente para sobrevivir un día más. Estas imágenes son del hospital de Abs, que desbordado por el creciente número de personas que están buscando atención médica. Muchos tienen incluso que compartir camas. Servicios como el de urgencias o el de maternidad están totalmente desbordados. Las organizaciones humanitarias que operan en la zona, como Médicos Sin Fronteras, denuncian que están al límite de su capacidad de respuesta. Bueno, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en esta zona del mundo. Beatriz García Aranda es responsable de actividades médicas de Médicos Sin Fronteras en el hospital de Abs, en Yemen. ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días. Buenos días. Bueno, parece que el problema está siendo sobre todo en la atención sanitaria, en ese lugar donde se encuentran, ¿no? Efectivamente, están sumidos en una grave crisis. Llevan más de 7 años en guerra.
tienen problemas de abastecimiento de productos básicos y eso se refleja en una mala salud, aparte de dificultades para acceder a los centros sanitarios y un muy mal sistema de atención primaria. Por lo tanto, los hospitales que hay, que son escasos, estamos desbordados. Claro, yo me imagino que si no es para la acción de ONGs como la suya, el acceso a la atención sanitaria en países como estos pues es prácticamente imposible, ¿no? Pues muy complicada, sí. El Ministerio de Sanidad sí que está presente, hace lo que puede, que es bastante poco. Entonces, ONGs como Médicos Sin Fronteras son fundamentales para prestar apoyo. MSF es la única ONG que ha estado de forma continuada allí y estamos viendo desde el año pasado como otros agentes sanitarios se han ido retirando, disminuyendo sus aportes, lo cual es devastador. Claro, ¿a qué población están atendiendo ustedes ahora aproximadamente? ¿De qué territorio estamos hablando? Pues abarcamos un área de alrededor de 1 millón de personas, porque alcanzamos a varias regiones, digamos, más todos los desplazados internos que han venido a nuestra zona. Claro, Beatriz, ¿y para esto con qué medios cuentan? ¿De quién están recibiendo ayuda? Pues el hospital en el que estamos nosotros es un hospital del Ministerio de Sanidad, pero más del 80% lo cubre Médicos Sin Fronteras. Cubre el apoyo a profesionales, el apoyo económico, medicinas, logística, ambulancias. Para el Ministerio de Sanidad sería imposible hacerse cargo. Claro, estamos hablando en general de atención a enfermedades que aquí se podrían resolver sin problema, o estamos hablando de otras consecuencias como puede ser la desnutrición, los problemas provocados por la guerra, etcétera. Bueno, es que es complicado decir los problemas provocados por la guerra porque al final la guerra lo toca todo. Claro. Entonces, atendemos muchísimos embarazos, tenemos más de 1000 partos al mes y muchísimos complicados porque no tienen acceso a cuidados preparto, atención sanitaria previa. Atendemos a muchísimos niños con malnutrición severa, con complicaciones. Todos los años tenemos un pico de malnutrición severa, pero el año pasado vimos que atendíamos a más pacientes y el pico se prolongó más en el tiempo. Alcanzamos el año pasado hasta 600 pacientes en un mes. Claro. Y a esto se les suma pues pacientes pediátricos con muchísimas infecciones respiratorias, viven en malas situaciones, tienen sistemas inmunitarios deficientes. Atendemos a muchísimos neonatos, tenemos una unidad de más de 80 camas en neonatología que llegan muy tardes y muy malos, muy graves, y en la atención de urgencias pues vemos un poco de todo, muchísimo accidente de tráfico, muchísimo trauma. Claro, y muchos, en general, atención médica general, pero con pacientes que llegan muy tarde. Beatriz, pues esta es la situación, la fotografía de un sistema colapsado y bueno, y nosotros recomendamos a quienes nos estén viendo pues entrar, buscar la ayuda a través de Médicos Sin Fronteras, que quien ahora mismo está presente en este lugar del planeta. Muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Gracias a vosotros. Bueno, y de Yemen nos vamos hasta Cuba, donde hay un idioma que está causando furor en las escuelas. ¿Saben cuál es? El chino. Tal es el interés que las escuelas de idiomas se han quedado sin plazas. Cuba vive un creciente interés por el aprendizaje del idioma chino expresado en la alta demanda de matrícula en el Instituto Confucio de La Habana y la expansión de la enseñanza de esa lengua a varias facultades universitarias. El instituto, ubicado en pleno corazón del barrio chino habanero, tiene ahora una matrícula de más de 450 alumnos, quienes estudian en diversos niveles el aprendizaje del mandarín, mientras continúa abierta la inscripción en diferentes cursos de cultura china. Después del regreso del Instituto Confucio a sus clases presenciales posterior a la pandemia, hemos notado un creciente interés de los estudiantes que se acercan al Instituto Confucio y de profesionales en sentido general por aprender el idioma chino. Rosel explicó que esa es la causa fundamental por la que han tenido que abrir otras sedes para la enseñanza del chino en las facultades universitarias de Comunicación, Lenguas Extranjeras, Derecho y Turismo.
Aníbal Pedroso, de 22 años, es uno de estos jóvenes que acaba de iniciar estudios en el centro, impulsado primero por trabajar como recepcionista en un hotel habanero, pero más tarde esa necesidad se convirtió en un gusto. Decidí como darle ese empeño ya lo que terminó siendo como un gusto. Ya se convirtió de una necesidad a un gusto. La presencia en varios puntos de La Habana de alumnos de todas las edades, pero con similar motivación, confirma el creciente interés entre los cubanos del idioma chino, un puente cultural entre dos países lejanos geográficamente, pero cercanos en la historia. Uf, yo no sé si tengo edad ya para ponerme a aprender otro idioma. No les digo chino. Wendy, Pedro, ustedes sí, que se les ve con ánimo, ¿eh? Se les ve con ganas. ¿Qué tal? Buenos días. No te creas. Bueno, no te creas. Buenos días, Roberto. Yo no sé si esto es cuestión de edad, ¿eh? No. A mí me costaría aprender muchísimo. No hemos trabajado mucho el chino nosotros, la verdad es que no. Bueno, lo cierto es que lo que sí hemos trabajado y preparado es el programita que les tenemos hoy. Bueno, altas temperaturas, calima, es algo que estamos soportando estos días. Cualquiera diría que estamos a finales del mes de marzo, parece más bien cualquier día del mes de agosto o de julio. Pero bueno, a muchos les puede alegrar, a otros no tanto, especialmente a aquellas personas que tengan problemas respiratorios. Hoy vamos a abordar este asunto con una alergóloga en este programa y seguimos hablando también de altas temperaturas porque se han activado los protocolos por riesgo de incendio en el archipiélago. Lo cierto es que hay muchas variables que no ayudan nada precisamente a estar tranquilos en ese sentido. De hecho, especialmente en la isla de Gran Canaria se ha activado esa alerta. Vamos a abordar este asunto, pero más. Sí, nos hacemos eco también de un accidente aéreo que ha tenido lugar en La Palma entre un avión militar y otro civil. Al parecer, esa colisión se produjo por un problema en uno de los trenes de aterrizaje de una de las aeronaves. No se preocupen, es tan solo un simulacro que está llevando a cabo el Ejército del Aire allí en la Isla Bonita. Estaremos en directo para contarles todo lo que se ha ido desarrollando durante toda la mañana. Se hace con el objetivo de, bueno, pues enfrentarse mejor a este tipo de situaciones y también hablaremos de educación sexual. ¿Qué tipo de educación sexual reciben nuestros hijos en los centros educativos? ¿Es suficiente? ¿Es efectiva? Hay que darle todo el peso en este sentido a los colegios, a los institutos. Bueno, todas esas preguntas vamos a intentar resolverlas en el programa de hoy. Como siempre, 2 en punto. Aquí en directo en Televisión Canaria comienza Ponte al Día. Les esperamos a todos. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Bueno, y les proponemos una imagen que nos llega desde la República Democrática del Congo. Van a ver ese rescate extremo de unos mineros atrapados en una luz. Ahí los ven saliendo a uno, mientras las personas que les están ayudando a salir de esa especie de madriguera están mirando a lo alto porque los desprendimientos continúan. El enterramiento en que han quedado estas personas podría darse seguidamente entre los rescatadores y por eso, lo ven, están tratando de sacarlos de allí, pero sin que les caiga encima todos los escombros que se amontonan en este punto. Hasta 9 personas se habían quedado bajo tierra y poco a poco pudieron ir escapando. Rescate con final feliz pero angustioso, ya ven. Mientras en Ecuador siguen las labores de búsqueda después del corrimiento de tierras de esta semana, que de momento ha provocado 7 muertos y 60 desaparecidos. Y en Brasil, Emilia, ¿qué tal? Buenos días. ¿Temen por lo mismo? ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Sí, temen por lo mismo y es por esto que te voy a enseñar a continuación. Se trata de una zona al noreste del país, al noreste de Brasil, que está amenazando con eso precisamente, con deslizamiento de tierra a toda esa población. Es una región que se llama Buriticupu y es, fíjate, en esas grietas, enormes grietas que amenazan con desprenderse. A ver, todo eso era suelo antes, ahora todo esto era ahora es un suelo. enorme agujero. Las últimas lluvias desde el 2017 lleva desprendiéndose esa zona, pero es que las últimas lluvias de las últimas semanas pues han provocado que todavía esos corrimientos de tierra sean más frecuentes. Son grietas de en torno a 70 metros de profundidad y 500 metros de ancho que llevan ahí desde 2017, insistimos, pero que se ha agravado con las últimas lluvias en las últimas semanas. Bueno, los vecinos las miran, que yo no sé, la verdad, cómo pueden ni siquiera acercarse a la zona, las miran como diciendo, en la próxima claro, me toca a mí. Es todo un
vivan ahí, efectivamente, a los que vivan en la casa de ahí, no dormirán tranquilos. Desde luego alguna ya está a punto de caerse. Mira, y seguimos hablando de avalancha, pero en este caso de una avalancha de nieve. Esta ha sucedido en el monte Timpanogos. Aquí la vemos como de repente en esta zona, en este monte, en la zona conocida como Dedo Medio, pues viene esa avalancha. Los turistas que están en un conocido hotel de la zona la graban. Es verdad que la avalancha de nieve se quedó en la zona de los lagos, pero esa especie de nube blanca sí que se acercó hacia todos los esquiadores en forma de ventisca. Afortunadamente no ha habido que lamentar daños, pero desde luego la imagen impresiona. Claro que sí. Mira, y precisamente de esa nieve, estos lodos que te voy a enseñar a continuación, este deshielo más bien. Esta familia, con perro incluido, se ha quedado atrapada en este coche después de ser advertidos de que por ahí no podían cruzar porque la carretera estaba inundada. Bueno, pues a ellos parece que les dio un poquito de igual en Tulare, en California, donde vienen estas imágenes, y afortunadamente, bueno, se pudieron rescatar a tiempo. No, el agua no les llegó al cuello, pero bueno, a punto estuvieron por hacer caso omiso de las recomendaciones. Claro que siempre no está de más hacer caso a lo que le dicen a uno cuando va con una zona inundada, ¿no? Ahí está ese rescate. Bueno, un rescate con final feliz. Oye, otro rescate con final feliz, bueno, no es lo mismo. Aquí estamos hablando de personas, pero hay que ver lo que uno se tiene que emplear cuando trabaja de guardia forestal o de agente medioambiental, pues lo que tiene que hacer cada día pues con mira, esa manta, ¿no? Con bastante sigilo, con bastante paciencia y con una manta han conseguido rescatar a estos 11 patitos y a su madre la pata, que estaba a punto de cruzar en la Comunidad de Madrid por la M501. Afortunadamente, pues los agentes forestales pudieron hacerse con todos ellos y llevarlos a un estanque de la comunidad. Bueno, pues eso, decimos que una historia de rescate, pero con final feliz, porque ya están todos a salvo. Esperemos que no les dé por cruzar de nuevo las carreteras. No, exactamente. Bueno, Emilia, vamos a ver cómo viene el tiempo en este fin de semana. Calor, ¿eh? Bueno, pues ¿qué fin de semana? Ya me estoy adelantando. Esta mitad de semana. Pues tenemos bastantes cosas que contarte. Mira, de momento el cuadro pintado hoy del archipiélago, nada, sin prácticamente ninguna nube, pero sí ya se nota un poquito de calima saliendo de la costa africana. Vamos a ver la previsión para las próximas horas. El anticiclón lo tenemos un poquito más abajo de las Azores. En su giro nos envía el viento del este-sureste. Los tonos de primavera-verano son este año el color fucsia, como vemos, y el rosa. Eso indica ascenso de las temperaturas. Y te voy a contar que las temperaturas, vamos a verlo en el siguiente gráfico, van a seguir subiendo. De hecho, va a haber aviso por altas temperaturas. Mira, si te fijas, van a estar en torno a los 30 grados prácticamente todas, pero donde más va a subir la temperatura es en Gran Canaria, 36, 38 grados. De hecho, allí hay alerta por riesgo de incendio forestal. Emilia, mañana va a ser más calor que hoy todavía. Mañana va a ser más calor que hoy, y especialmente en esta zona de medianías de Gran Canaria, mucha precaución porque también hay viento. Vamos a ver los avisos que hay activados, porque es importante que tengan en cuenta que hay avisos activados en muchos puntos del archipiélago durante la jornada de mañana, desde las 6 de la mañana. Mira, tenemos por viento en todas las islas, menos en Tenerife, con rachas de más de 70 kilómetros por hora, 75. Por calor en todas las islas, menos en el Hierro, con temperaturas que podrían puntualmente llegar a los 38 grados en Gran Canaria. Y luego fenómenos costeros, con mar de viento, con olas con fuerza 7 y olas incluso de hasta 4 metros. Se nos ha escapado una sea ahí, que ha sido un error, que no vayan a pensar que luego nos vienen mis amigos profesores y me empiezan a cascar. Sí, con el polvo en suspensión, con ese. Pues claro, pues sí. A veces se escapan las teclas y no. Pues corregido queda esa notación. Bueno, y la previsión calima, para ¿hasta mañana? cuándo va a durar? Cielos bastante despejados, con calima, aviso por calima mañana también en todo el archipiélago, con viento fuerte, como decimos, temperaturas en ascenso, mucha precaución en el monte, mucha precaución con ese viento, mucha precaución con esas temperaturas. El que puede irse a la playa a dar un baño, que aproveche. Hombre, quien pudiera. Bueno, por la tarde todavía, ¿verdad? Hombre, claro, que ahora las tardes son más largas. Hay que quitarse toda esa tierra de encima, claro que sí. Bueno, Emilia, gracias. Venga, hasta mañana. Ya lo saben, mañana más calor. Hoy nos despedimos precisamente mirando al cielo con la llegada de una cápsula espacial, la dañada Soyuz MS-22, que ha tenido que volver a la Tierra 3 meses después de que el líquido refrigerante se fuese filtrando en la nave. Bueno, lo que en un coche esto puede ser un problema que se arregla, claro, en el espacio, imagínense, ¿no? Pues ahí, volvían ya aterrizando en la estepa rusa. Además, el aterrizaje fue retransmitido online por la agencia espacial rusa Roscosmos. Así nos despedimos hoy. Volvemos mañana a partir de las 11 en otra edición de Atlántico Noticias. Adiós.